Sean todos ustedes bienvenidos el día de hoy a este Recalculando. Y el día de hoy recalculando las relaciones laborales. Esta mirada sistémica desde el punto de vista de constelaciones familiares en el agua. Y pues el día de hoy estamos aquí para compartir un poquito de la sabiduría del agua y de las constelaciones familiares. Les comento de nuevo que aquí en Corazón Colibrí ofrecemos soluciones innovadoras a enredos sistémicos por medio del agua y de los registros akáshicos. Y en el caso de los registros akáshicos, además de hacer la lectura, también ofrecemos la solución por medio de perdón cuántico y de constelaciones desde la Akasha. Lilianji, gracias por estar aquí, a Corazón Colibrí, al equipo de Corazón Colibrí también gracias por estar aquí. Y entonces, pues vamos comenzando, porque el día de hoy es un recalculando muy nutritivo, algo que pocas veces se dice, pocas veces se comenta, pero que es igual de trascendente que solucionar los vínculos, como el vínculo de la pareja, el vínculo con papá, el vínculo con mamá. Entonces, pues vamos comenzando. Les platico un poquito acerca de esto que tiene que ver las relaciones laborales con respecto a nuestras lealtades sistémicas. Bueno, dentro del sistema familiar, de acuerdo con las constelaciones familiares y la filosofía del maestro Bert Hellinger, tiene un orden. El orden dentro del sistema familiar, primero va papá, luego va mamá, luego el primer hijo, incluyendo a las pérdidas, los que no nacieron, los que no pudieron llegar a la vida, y las pérdidas y también los vivos. Y entonces de allí vamos respetando el lugar que a cada uno nos corresponde. Entonces desde aquí, primero va papá, luego va mamá, luego primero, segundo, tercer hijo, etcétera, etcétera. De tal manera que el hombre se coloca en su buen lugar y a su izquierda se coloca mamá, y a la izquierda de mamá el primer hijo, a la izquierda del primer hijo el segundo, etcétera, 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 de tal manera que tienen un orden. Cuando este orden se altera generalmente porque alguien falta. Entonces imagínense, estamos viviendo todos felices en esta relación familiar y de pronto algo sucede, porque siempre sucede algo. Y entonces alguien tiene un accidente. Imagínense que uno de los hijos tiene un accidente y entonces es el primogénito o es el primero o es el mayor. Y entonces uno de los hermanos ocupa su lugar. Y entonces para el sistema familiar, este hijo que está ocupando el lugar que no le corresponde, que está ocupando el lugar de un hermano mayor, empieza a moverse y a estar como a veces en su buen lugar, a veces en el lugar del hermano que falta. Y entonces esto es para llenar ese hueco. A mí me gusta mucho mirarlo desde el punto de vista de que el vacío necesita ser llenado por algo. Y entonces cuando alguien falta de los hijos, alguien de los hijos empieza a ocupar ese lugar. Ahora, ¿qué pasa cuando falta papá o cuando falta mamá? Imagínense que papá está, pero no está presente. Puede ser que sea un papá que consiguió trabajo en otra ciudad y entonces ahora viaja los fines de semana y de lunes a viernes no está, pero el fin de semana sí se encuentra. Aún así, sigue siendo un papá ausente. Y es un papá muy amoroso y es un papá que ha tratado de estar presente, pero físicamente no está. Y entonces desde allí es muy difícil lograr el equilibrio de que papá en el corazón de los hijos esté. Entonces aquí, ¿qué pasa? Que uno de los hijos se desplaza hacia el lugar de papá para poder acompañar a mamá como ese sostén o ese soporte que no está dando papá porque él está en otra ciudad trabajando. Y entonces desde allí el orden se altera. Entonces, ese orden que era papá, mamá, hijo 1, hijo 2, hijo 3, etcétera, etcétera, ahora ya no está. Y entonces ahora el hijo que sea, porque no necesariamente puede ser el mayor, puede ser otro de los hijos, digamos que es el tercero. Entonces ahora va el tercer hijo, mamá, el primer hijo, el segundo hijo, el espacio del tercer hijo, que puede ser cubierto por otro de los hermanos,
y el excluido puede ser papá, o incluso puede estar papá en el lugar del hijo que se movió, o simple y sencillamente no estar dentro de este orden y vivirse como exclusión. Y entonces de aquí, ¿qué es lo que sucede? Si yo ocupé un lugar que no era el mío y ocupé el lugar de papá junto a mamá, ¿qué voy a buscar en el plano laboral? Voy a estar buscando, más bien, yo me voy a colocar en un lugar en donde mi superior es mi igual, mis compañeros son como mis subordinados y los directivos o los que están en una jerarquía mayor, a ellos sí los voy a ver como mis superiores, porque yo no estoy en mi buen lugar, yo estoy movida de la jerarquía. Entonces, papá, mamá van acá arriba, luego vamos nosotros como hijos y luego nuestros hijos. Y entonces esta es la jerarquía y ese es el orden, aunque en el sistema familiar el orden va consecutivo. En la jerarquía, por generaciones, estamos en diferentes lugares. Entonces, cuando yo voy con esta dinámica o desde esta dinámica, vamos ocupando lugares que no son nuestros. Y entonces me conflictúo con los que son mis iguales, porque los veo como mis subordinados. Y me conflictúo con mi jefe o con mis autoridades porque las miro como si fuéramos iguales. Y entonces desde allí ya estamos trastocando el orden. Entonces ahí ya hay algo que no funciona, que no está adecuadamente estructurado. Y entonces, por ejemplo, si ustedes piensan en ese némesis o en esa persona que les hace la vida difícil o que les hace la vida de cuadritos, porque el trabajo, si ustedes lo analizan fríamente, el trabajo es un trabajo que tiene que realizarse, ya sea a través de una metodología, a través de instrucciones, a través de lo que ustedes quieran, gusten y manden alguna herramienta, no lo sé, pero es trabajo que se va a realizar. Lo que lo complica es la relación de la persona con la que yo tengo que interactuar, sea una autoridad, sea un administrativo, sea un cliente, sea un proveedor. Eso es lo que lo va complicando. Y entonces, cuando nosotros estamos fuera de nuestro lugar, vamos buscando reparar inconscientemente lo no reparado en mi sistema familiar. Lo que yo no tengo resuelto acá, con papá y con mamá, con mis hermanos, con mis hijos, lo voy a ir a reparar allá. Y entonces, si yo tengo gente a mi cargo, probablemente haga la transferencia y entonces los empiece a tratar como trato a mis hijos. Puede ser que yo también haga la transferencia y a mis jefes los empiece a tratar como trataba a mis padres, porque al final de cuentas, lo que yo no pude recibir y satisfacer de la relación con mis papás, lo voy a buscar en mis autoridades, lo voy a buscar en mis directivos, lo voy a buscar en mis jefes, lo voy a buscar en donde pueda. Entonces, desde allí ya estamos trastocando ese orden que debería de acomodarse desde otro lugar. Si ustedes piensan en alguna relación, sea cual sea, que tengan conflicto actualmente en la parte laboral, muy seguramente va a tener que ver con una relación no resuelta o una relación complicada o conflictiva dentro del sistema familiar. Y entonces, si nosotros respetamos la jerarquía, tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, papás, nosotros como hijos y nuestros hijos, entonces desde allí nosotros podemos ubicarnos en nuestro buen lugar y no va a haber confusión cuando vayamos a la parte laboral. Pero si nosotros estamos fuera de nuestro lugar, seguramente en la parte laboral también estaremos fuera del lugar. Y esta es la raíz de muchas de las relaciones conflictivas en las que estamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? ¿Qué es lo que me gustaría, si es que a ustedes también les gustaría, trabajar esta parte? Descubrir si estoy en mi buen lugar o no dentro de mi área laboral. Y al estar en mi lugar, en mi jerarquía, entonces puedo dedicarme exclusivamente a trabajar y no a resolver mi conflicto. Muchas veces llegamos desgastados, llegamos cansados, llegamos agobiados y no es tanto el que nosotros hayamos tenido un desgaste independientemente del traslado y del retorno, sino que es tanto lo que yo invierto energéticamente
para poder sostenerme en el lugar, que llego agotadísimo y todavía no empiezo a trabajar. Y ese poquito de energía que me queda es lo que le dedico a la labor real, a hablar con clientes, a resolver, a ordenar, a organizar, a poner a trabajar, a funcionar. No sé si les hace sentido esta parte, pero muchas veces así llegamos al trabajo, así llegamos a nuestra relación de pareja, así llegamos a muchos lugares. Entonces, algo como que se acomoda, como que hay algo que a muchos nos hizo sentido quizá. Muy bien, entonces, les voy a pedir que primero, como como una primera aproximación, vamos a censar en qué lugar estoy como dentro de mi sistema familiar. Y lo único que tengo que hacer es, si quieren hacer el ejercicio, vamos a censar si estoy en mi buen lugar. Entonces, primero voy a poner los pies bien firmes en el piso, con ojos abiertos o cerrados. Vamos a hacer un ciclo de respiración de caja, donde inhalamos, sostenemos, exhalamos, sostenemos, inhalamos, sostenemos, exhalamos. Y ahí, con los ojos cerrados, se van a colocar y van a mirar al lado de quién están, entre quién y quién están. Se imaginan a su sistema familiar, mamá, papá y los hermanos en el orden que les correspondan, incluyendo a los que no nacieron y a las pérdidas que pudieron ocurrir dentro del sistema familiar. Respiren profundo y registren si están en su lugar o en el lugar que deberían estar. Y si no están en ese lugar que les acabo de explicar, registren en qué lugar están, al lado de quién están, dónde están. Muy despacito, conforme vayan registrando esto, abran sus ojos. ¿Están en su buen lugar? ¿No están en su buen lugar? Esta ya es una información. Y el que no esté en su buen lugar, corra a mandarle un mensaje a Angélica y agenden su cita de constelación familiar lo antes posible. Porque estar fuera de su buen lugar dentro del sistema familiar trae muchas consecuencias. ¿Ok? Muy bien. Ese fue un primer ejercicio. Ahora vamos a hacer un segundo ejercicio. Y para este segundo ejercicio, yo estoy seguro que a muchos de nosotros nos va a ser de mucha utilidad. Nos va a dar mucha paz. Este siguiente ejercicio lo vamos a realizar con ese némesis, con esa persona a la que quizás no tolero ni ver, no tolero ni hablar con esa persona, que ya es una piedra en el zapato, que cada vez que lo veo, ¡oh!, algo sucede, que incluso mi cuerpo detecta esa situación o esa sensación complicada y conflictiva. ¿Ya lo ubicaron? Si ya lo ubicaron, ahora vamos a hacer la misma introducción. Vamos a poner los pies bien firmes en el piso, con ojos abiertos o cerrados. Yo les recomiendo que si se les dificulta visualizar con ojos abiertos, lo hagan con los ojos cerrados. Y vamos a mirar frente a nosotros a esa persona que nada más de verlo en el trabajo ya me causó un conflicto. Y puede ser un cliente, puede ser un compañero, puede ser el jefe, puede ser un directivo, puede ser un administrativo que a lo mejor no trabajo directamente con él, pero algún conflicto me causa. Un proveedor. Y mirando a esta persona frente a mí, le vamos a decir: hoy te miro.
y te reconozco como un integrante de mi entorno laboral. Lo siento si me confundí y si te confundí. A través de ti he estado mirando lo no resuelto en mi sistema familiar. Lo siento, lo siento. Te confundí y me confundí. Hoy reconozco que tú formas parte de mi entorno laboral, que no eres alguien de mi sistema familiar. Pero gracias por mostrarme lo que aún tengo que resolver ahí. Hoy que te miro, te reconozco, si pueden decir su nombre, pueden decirlo, cómo dicen su nombre, mi compañero de trabajo, mi jefe, lo que sea. Y a partir de hoy, tienes un lugar en mi entorno laboral. Hoy separó lo que mi confusión unió. Honro tu vida y tu destino. Inclinamos un poquito la cabeza, hacemos una respiración profunda y dándote el lugar que te corresponde, hoy te dejo libre y me dejo libre. Te dejo libre, te dejo en paz. Te dejo libre y me dejo libre. Me quedo en paz. Respiramos profundo y a su tiempo, pueden ir levantando su cabeza o abriendo sus ojos. Y ahora sensen cómo se sienten después de haber hecho esta sencilla reparación. Y esto que sucedió, este cambio que pudieron haber experimentado, lo pueden hacer con quien ustedes quieran, no necesariamente con la persona que en este momento les está causando tanto conflicto, sino con todas las personas con las que de una forma u otra nos estén causando ese malestar. Dice Eli. Y si es tu mamá, esa persona que tienes de frente, tienes que hacer una constelación. De verdad, mira, fíjate, te cuento mi historia y es una anécdota muy rápida. Cuando yo conocí las constelaciones familiares, no había constelaciones familiares en el agua en ese momento, había constelaciones familiares desde la metodología del maestro Bert Hellinger, que son estas constelaciones en donde muchas personas se reúnen, hacen como un círculo y ahí se representa el tema de la persona. Y entonces allí los representantes son personas y ellos van dándole vida al sistema familiar, papá, mamá y el tema que se vaya a trabajar, etcétera, etcétera. Y entonces mi hija casualmente entró a una escuela sistémica en donde nos llamaban a los papás cuando había un tema que resolver para los hijos. Por ejemplo, que tiene bajo rendimiento en alguna materia, que tiene problemas de conducta, que reprobó, que lo que sea, nos llamaban. Y entonces aprendí que cuando hay un tema, viene del sistema familiar y entonces nosotros íbamos para constelar a favor del hijo, si no podía aprender inglés, lo que fuera. Y entonces llegó el momento en el que me empecé a sentir estancada y la consteladora me dijo que necesitaba honrar a mi mamá, ¿no? Que necesitaba honrar a mi mamá porque no lo estaba haciendo. De aquí que el síntoma lo estuviera experimentando nuestra hija. Y entonces yo pregunté, dime cómo lo honro, dime cómo le hago, cómo honro a mi mamá, porque ya no puedo, ¿no? Ya había hecho tantas constelaciones y yo sentía que seguía estancada. Y entonces a partir de ahí descubrí una metodología que se llama descodificación biológica de enfermedades. Y entonces allí obtuve otra explicación.
el cerebro biológico te obliga a hacer tal o cual cosa. Y el cerebro biológico no lo engañas, es tu cuerpo hablando. Y entonces, cuando tienes una mamá ausente o tienes una mamá violenta o tienes una mamá, como sea que haya sido tu mamá, tu cuerpo sigue teniendo esa memoria de lo que está ocurriendo, de lo que le ocurrió. Y entonces allí hay una parte de la constelación en donde tú necesitas honrarla, pero también hay que darle la atención al cuerpo y hay que hacer una descarga. Entonces, lo que aprendí posteriormente cuando empecé a trabajar constelaciones familiares en el agua es que el agua es el campo, es el medio por el cual nosotros podemos descargar esta parte. Y entonces de una manera muy efectiva, sin necesidad de tener que ir también a descodificación biológica, en la constelación familiar en el agua, la reparación ocurre o no ocurre, pero sí te prepara para que en una siguiente constelación puedas dar el salto y estar en paz. Te pongo un ejemplo. Hace poco en una sesión de constelaciones, una consultante decía, es que a mí, o sea, no puedo con la relación con mi papá. No puedo, o sea, él se fue, nos dejó y ahora, a los años que murió mamá, él quiere que yo me reúna con su nueva familia y con las hijas de la segunda relación, etcétera, etcétera. Y entonces ella estaba muy enojada, muy, muy enojada. Y entonces, a través del agua y de diferentes constelaciones familiares, ella se dio cuenta que la situación y la circunstancia de su papá era completamente diferente hoy a la situación que sucedió anteriormente. ¿Qué fue lo que tuvimos que hacer? Entrar de nuevo a ese momento en el que ella se sintió abandonada, se sintió ignorada, se sintió rechazada, se sintió desvalorizada porque papá se fue. Porque mamá y papá tuvieron un tema. Y ese tema lo viven ellos como pareja, pero nosotros como hijos lo vivimos desde el lugar de no de enojarnos con el papá o con la mamá que se conflictúan, sino nos enojamos con nosotros mismos y nos rechazamos. ¿Por qué nos rechazamos? Porque no, o sea, el niño o el adolescente siente que no fue suficiente para que papá o mamá se quedaran. Y entonces desde allí ya no vivimos lo que tendríamos que haber vivido con papá o con mamá. Entonces es muy importante regresar a ese instante, a ese punto y traer de regreso la energía que se quedó en ese lugar. Esto lo hacemos a través del agua de una manera súper eficaz y además muy amorosa. Y ahí sí puedes ver, porque esa es una de las ventajas que tiene la constelación familiar en el agua. Ahí tú ves si se reparó o si no se reparó. No hay de otra. Ahora, ¿por qué funciona diferente en el agua? En la constelación familiar con personas o con muñequitos, donde no esté el agua, cada movimiento que nosotros hacemos en el agua equivale a una constelación con personas o a una constelación con muñequitos, donde no está el agua. Entonces nosotros en el agua, en las constelaciones familiares en el agua, a veces llegamos a hacer mínimo 8 movimientos. Entonces es como si hubieras hecho 8 constelaciones con personas, 8 constelaciones con muñequitos. Por eso es tan contundente. Después de que haces una constelación familiar, tú puedes sensar la energía que tienes antes de y cuando termina la sesión de constelaciones, y es una diferencia importante. Posteriormente, al paso de los días, tú te vas dando cuenta de que hay otras cosas que van surgiendo. Y esas reparaciones de verdad no tienen precio, porque como decía mi maestro de chamanismo, es la vida que se abre. Y la vida cuando se abre es, imagínate una flor, sale la florecita, se abre la florecita y la florecita ya no tiene manera de regresar, ya no tiene manera de cerrarse y de volver a ser semilla. No, la vida va hacia adelante. Entonces, cuando tú haces una reparación de constelaciones familiares en el agua, esta reparación ya no tiene forma de ir hacia atrás. Porque algo se acomoda, que es mirar e integrar, reparar, darle una descarga. Eso que necesitaba no es nada más, no es solo hablarlo, sino desde el corazón limpiar lo que hay allá adentro
trayéndolo de regreso. Por eso hay una frase que me gusta mucho de las constelaciones familiares en el agua, donde aquello que antes estaba separado hoy vuelve a unirse, donde aquello que antes traía dolor hoy trae paz. Y entonces, pues así estamos. Ay, espero que no se hayan aburrido, pero es que esto sí me gusta. Bueno. Dice Leticia Cárdenas, es como la serie Mi Otra Yo. Sí, exactamente como la serie Mi Otra Yo. Y en esta serie, donde vamos mirando, por ejemplo, los conflictos también nos llevan a enfermedades, donde los conflictos nos llevan a un síntoma. Por ejemplo, esto que ella la cirujana estaba presentando, que tenía que ver con un ancestro, es lo mismo para nosotros. Entonces, mirarlo desde aquí hace una total diferencia. Entonces, si quieren sentir paz, si quieren sentirse mejor, si quieren estar mejor en la vida y encontrar una manera de estar en la vida, porque al final de cuentas llegué a esa conclusión y puedo estar equivocada totalmente, pero ya estamos aquí en la vida. Y el que, a menos que pienses irte, porque todos nos vamos a ir, pero a menos que pienses irte por tu propia mano, ya estamos aquí, pues ya si tenemos que estar aquí, pues estemos bien, ¿no? Y miren, ya nos trajeron la serenata, no sé si la están escuchando, pero bueno, ya nos trajeron la serenata, entonces, pues al ritmo de la viquina nos despedimos el día de hoy. Y pues hasta nuestro próximo encuentro. Muchísimas gracias por estar aquí. Hagan este ejercicio, si les sirvió, ya les sirvió con una persona, háganlo con todas las personas de su trabajo, háganlos con la vecina, háganlo con quien ustedes quieran, gusten y manden, porque es un reflejo. Muchísimas gracias a todos y hasta nuestra próxima coincidencia el próximo viernes, entregando mensajes desde Registros Akáshicos, recordándoles que en Corazón Colibrí ofrecemos soluciones innovadoras a enredos sistémicos por medio del agua. Pues sean felices y hasta volver a ser una con el Creador. Ser esa que soy al servicio de la vida. Bye.